Todos los días, Tecnópolis ofrece a sus visitantes una variedad de recorridos que evidencian la tecnología, el desarrollo y el patrimonio de nuestro país. Hola. ¿Cómo te va? Dejo la guía, el plano del parque. Muchas gracias. Que tengas linda tarde. Chao. Uno de los últimos recursos tecnológicos de mayor impacto audiovisual es la proyección de imágenes y animaciones en 3D. Sí, hoy vamos a descubrir qué hay detrás del mapping. Esta historia comienza el día en que un hombre y una mujer deciden plantar trigo, quedarse a vivir en una cueva y no viajar más. A medida que los siglos corren, los hombres descubren el trabajo, el trueque y sobre todo que si se domina... Los efectos visuales son increíbles. Miramos qué hay detrás, cómo logran hacerlos. La revolución industrial, las naciones poderosas con máquinas le compraban materias primas a las naciones jóvenes. El mapping es una técnica relativamente nueva que tuvo su momento de esplendor público en los festejos del bicentenario de nuestra patria. Nos fue uno de los responsables de las proyecciones que se hicieron en el Cabildo, así como las realizadas en la ciudad de Mar del Plata. El impactante efecto visual que provoca el mapping exterior hace que sea una de las estrellas de los espectáculos al aire libre, por su contundencia fascinante. Por eso, una joven empresa con ideas creativas innovadoras ya cuenta en su haber, además de los inolvidables trabajos mencionados, proyecciones para el Bicentenario de Paraguay, la inauguración del Museo del Libro y de la Lengua, los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba y para el CONICET en Tecnópolis. La elección de las proyecciones en un espacio cerrado como el que presentó el Ministerio de Economía habla de la versatilidad de sus trabajos. Hola, sí, Yumi. Gracias. Buenas. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Yumi, un gusto. ¿Francisco? Sí, por acá. Dale, gracias. Permiso. Francisco Alcaro es una de las mentes creativas detrás del Centro de Gestión Audiovisual NOS. Ellos fueron los encargados de desarrollar las proyecciones del Cabildo durante los festejos del Bicentenario. Francisco es además realizador y co-guionista del modelo de desarrollo argentino. Ese es el mapping que se proyecta en el stand del Ministerio de Economía de la Nación. Permiso, perdón que interrumpa. ¿Qué haces, Fran? ¿Bien? Muy bien. ¿Me contás un poco cómo hicieron para desarrollar esta experiencia audiovisual que hoy podemos ver en el stand del Ministerio? Como todos estos proyectos que son muy hechos a medida para un espacio y para una necesidad concreta, lo primero que hay que hacer es escuchar cuál es aquella cosa, aquel mensaje que quiere dar la institución o el cliente que te contrata, ¿no? ¿Cómo hicieron, Fran, para nuclear en 12 minutos nada más, hacer toda esta explicación? ¿Cómo fue el proceso de redactar?
En realidad son grandes procesos grupales en los que, como director, más que nada te toca estar charlando con un montón de gente que cada uno se ocupa de un área y entre todos aportan llevar la energía de ese grupo. ¿Y las etapas distintas a nivel realización, cuáles fueron? Y trabajando con los chicos, que son de mínima siempre son 3. Después, cuando el proyecto existe, bueno, súper importante juntarse con un guionista. Entonces ahí se suma el guion. A medida que sumás el guionista, tenés que sumar 2 diseñadores gráficos y un director de arte para decir, esta va a ser mi tipografía, esta va a ser mi paleta de colores. Una vez que tenés eso ahí, bueno, empezás a decir, bueno, pueden empezar a trabajar los chicos del 3D. Después empiezan a trabajar personas que empiezan a componer las cosas. A su vez, hay cosas filmadas. Entonces ahí ya se suma un editor porque hay material para componer o para editar. Y así se va agrandando el equipo. Siglo XIX, Argentina. Altísimos índices de exportación, pero la riqueza que entra queda en pocas manos, porque las exportaciones de materias primas generan menos empleo que la industria, y los argentinos compran ropa inglesa hecha con lana argentina. Emiliano, nosotros hicimos mucho hincapié en el mapping, pero sabemos que no fue únicamente esa la tecnología que utilizaron para la totalidad de la pieza y de la experiencia audiovisual. ¿Cuáles son las otras cosas que incorporaron? ¿Cómo funcionan tecnológicamente? Bien, lo que se hizo fue empezar a resolver cuáles de todos los datos que aparecían, que iban más allá de las proyecciones del mapping, podían ser contados mediante otro recurso que no sea la proyección, ¿no? Entonces empezamos a marcar cuáles eran los datos que tenían que ir con backlight. Okay. Backlight que se van prendiendo a lo largo de la pieza para reforzar un concepto que el locutor está diciendo o que el video, el mapping, está mostrando. ¿Y cómo se coordina eso? Eso es el sistema de programación que se desarrolló. Hay como un gran video, el cual está linkeado a todas las luces y es como una línea de tiempo donde se dice cuándo se prende un proyector, cuándo se prende otro y cuándo se prende una luz. De la misma manera que le decís cuándo prender un proyector, a la computadora le decís cuándo prender esa luz. La crisis internacional y la Segunda Guerra Mundial cambian las cosas. Ahora había que producir lo que hasta ese momento se importaba. Una industria que comienza es como un bebé recién nacido al que hay que cuidar. Si empezamos a fabricar zapatos, hay que dejar de comprar zapatos afuera. El Estado impulsa un proceso de sustitución de importaciones y una distribución más justa de la riqueza. Esto es que los que tienen más tengan un poco menos, para que los que menos tienen tengan mucho más. Y nos llevarán como bandera a la victoria. Importante conquista de la industria nacional. En esta tierra, lo mejor que tenemos. Emi, una vez que arranca la proyección y la experiencia, ¿cómo funciona? Bueno, acá hay un diagrama que fue como lo primero que se hizo antes de empezar a programar y te muestra cómo cada computadora dispara estos son proyectores, entonces cada computadora dispara 3 proyectores. Para que esta proyección de mapping funcione correctamente, deberán ubicarse en una cabina contigua a la sala 5 computadoras en red sincronizadas por medio de un software. Las computadoras lanzan la señal de video a los proyectores como si fuera una línea de tiempo. Esto logrará dar una sensación envolvente para el espectador. Una proyección de calidad requiere de computadoras potentes que permiten emitir simultáneamente más videos en tiempo real y en alta definición. Pero hubo algunos a los que esto no les gustó. La gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo hacer. Comunica a la población que a partir de La dictadura interrumpe el proceso de industrialización, abre los mercados a los zapatos de todo el mundo y hace desaparecer a las fábricas nacionales, dejando sin trabajo a miles de obreros, que si se quejan, desaparecen junto con cualquier otro que no esté de acuerdo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica. Todo este sistema es fundamental pensarlo no solo para hacer la programación del sistema de reproducción y para preparar los equipos, sino para que el editor sepa cómo es la entrega final de este video. Porque esto a lo largo termina siendo un gran video. Entonces, cómo es entrega final para que la computadora lo entienda perfectamente y no haya ningún problema de delays ni nada. Ahora Fede les va a poder mostrar en su línea de tiempo cómo es que lo armó para que todo esto sea bien interpretado. Al mismo tiempo, el Estado endeudaba a todos los argentinos e invitaba a los grandes capitales a utilizar la bicicleta financiera. En 1976, la deuda externa era de 9.700 millones de dólares. 7 años después, la deuda era de 46.000 millones y cada argentino ya debía 1.600 dólares.
Fede, ¿cómo es editar una obra que combina tantas imágenes diferentes y que además propone varios frentes de lectura para el espectador? Bueno, en principio fue bastante complicado, porque lo que tuvimos que hacer fue inventar un sistema que no existía. O sea, vos abrías el proyecto de edición y no existe ventana tan grande. O sea, porque tenemos 3072 píxeles por 768. Esos son 3 veces lo convencional de una televisión estándar. Entonces lo que hicimos fue diagramar un lugar de trabajo de 3072 y en cada una de esas partes poner 3 pistas que correspondan a cada una de las ventanas que teníamos diseñadas. Ventanas es esto que... Los espacios en blanco sobre los que se proyecta. Claro. Y por pared, cuando vos me decís pistas, te referís a estas 3... claro, okay, los dividido en 3 sectores distintos. Y tienen distintos tipos de imágenes. Animaciones que ustedes generaron, material de archivo, situaciones que fueron a crear y muchísimos timelapse, ¿no? ¿Qué son los timelapse? Es el paso del tiempo contado en video. Son archivos súper gigantes que pueden abarcar todo el paño que teníamos. O sea, son 25 frames por segundo, claro. O sea, son un montón de imágenes para que den 15 segundos, menos. 25 fotos por segundo. 25 fotos por segundo con armando todo. Claro, es como si fuera como el cine, pero sacado casi a mano, está automatizado. El timelapse es la técnica con la cual podemos mostrar diferentes sucesos que ocurren a velocidades muy lentas y a veces imperceptibles al ojo humano con un efecto visual de velocidad. Ya sea porque se filman una o varias secuencias que posteriormente se aceleran mediante un programa de edición de video, o bien se capturan varias fotografías o imágenes fijas a determinados intervalos de tiempo que se unen en postproducción y se les asigna una velocidad específica. En la postproducción se pueden emplear libremente diferentes velocidades de fotogramas por segundo para crear la ilusión del timelapse de acuerdo al efecto que se quiera mostrar. Entre 1990 y 2001 se privatizaron los yacimientos petrolíferos fiscales, los aviones, el agua, los servicios eléctricos, los canales de televisión, las telecomunicaciones, el gas, la siderurgia, los astilleros, las fabricaciones militares. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hola Mati. Hola, ¿cómo estás? Contame un poco cómo se diseñó las ventanas visuales. Y mira, para arrancar estuvimos viendo referencias y siempre la idea era una estética infográfica, digamos como un manual para que lo pueda entender un chico de 6 años, un adulto, un joven, de buscar la manera más simple de mostrarlo y que toda la gente lo pueda entender, sobre todo un tema como es economía y llevarlo a ejemplos y cosas sencillas. Claro. ¿Y qué tipo de pruebas tuvieron que hacer ustedes para ajustar esas proyecciones y demás en las ventanas? Y sobre todo es igualar la puesta de cámara en nuestro 3D con la del espectador, digamos, para simular que nuestra vista 3D está con donde está el espectador mirando y tenga el efecto de profundidad y que parezca que las cosas salen, se muevan, sobre todo proyectado. Una cosa es ver en la pantalla, pero cuando ya lo ves en otra dimensión, más grande, el tiempo de las animaciones también es otra velocidad. Vos tal vez en pantalla lo ves lento, pero en la pared, en la dimensión que tiene, es mucho más rápido cómo se mueve. Entonces fueron varias pruebas de proyección, sobre todo eso, ver la profundidad que queríamos lograr, velocidades, la perspectiva de la cámara. ¿Y eso lo hacían acá en la productora o iban al predio? No, las primeras pruebas se hicieron acá en la productora y después hicimos a lo último las pruebas en el predio una vez que ya estaba todo ya armado. ¿Y cómo fue el proceso general para lograr esa animación? ¿Vos recibís este material? Claro, este es el diseño de los chicos, de los iconos, de nuestra iconografía que vamos a utilizar. Por ejemplo, el hombre de las cavernas, el caballo, la vaca, que está en 2 dimensiones y lo transformamos a 3 dimensiones. Y acá es donde empiezan a tomar volumen los elementos. Es como arrancar de un bloque y empezar a modelar y darle forma a una caja o una esfera, depende del elemento. Claro. Y también empezás a mover nodos, los cuales vas transformando. Por ejemplo, es el brazo del personaje. Y los nodos son este puntito que tenemos acá, que es diminuto. Claro. Y vamos moviendo para darle forma y transformando
la forma que queremos darle al brazo, al cuerpo, perfecto, a la cabeza de la vaca. Lo que te permite el movimiento en sí, claro, la animación. Pues eso es como una escultura, es empezar a mover puntos para llegar a la forma que queremos. ¿Cuánto tiempo estuvieron, o cuánto tiempo lleva, por ejemplo, una animación? Aproximadamente 3 días, 2 días. Depende de la complejidad, digamos. Primero nos concentramos en armar todos los elementos que íbamos a utilizar en todas las escenas, modelar todos los elementos, personajes, decorado, sí, todo lo que necesitamos. Primero se modeló eso. Una vez que teníamos los elementos, empezamos a armar las escenas y animarlas. Y una vez que teníamos todo modelado, podíamos ver a través de un proceso que se llama render. Una vez que modelaste todo, que trabajaste, que buscaste texturas, iluminaste, se empieza a transformar y a visualizar la imagen ya casi final. En el año 2002, Argentina tenía un índice de desocupación del 24%. La mitad de los ancianos no tenía jubilación y la deuda externa había llegado al punto más alto de la historia argentina. Bueno, volvió la represión. 2 menos 5 de la tarde. Permiso. Qué suerte que te encuentro, Joaquín. Señora. Necesito que tú y yo nos vayamos a un lugar un poco más íntimo a hablar de mapping. ¿Vamos? Por favor. ¿Qué emprendimientos llevan adelante como centro de gestión audiovisual? Bueno, acá en NOS estamos tratando todo el tiempo de hacer cosas nuevas y de estar como innovando. Por eso estamos al tanto de qué se está haciendo en las bienales en el resto del mundo, cuáles son los avances tecnológicos en cuanto a exposición de contenidos. Y la verdad es que cada vez que nos enfrentamos a un proyecto, las necesidades comunicacionales son muy particulares, las experiencias que cada entidad necesita que su público transite son muy particulares y nosotros tratamos de darle como, viniendo de la publicidad como venimos, siendo realizadores audiovisuales, nos embebemos en nuevas técnicas y tratamos de dar soluciones innovadoras. Y puntualmente, ¿cómo llegaron a especializarse en mapping? En el año 2008 empezamos a ver que el mapping estaba surgiendo en otras bienales y empezamos nosotros muy caseramente con una banda que tenemos a hacer nuestras propias experiencias en un garage, llevado también a que nosotros estamos tratando de llevar como propuestas más integradoras en el mercado audiovisual, que tengan que ver con internet, que tengan que ver con la exposición en vivo y que tengan que ver también con el tratamiento tradicional de imágenes. ¿Qué desafíos tecnológicos tuvieron que enfrentar concretamente para llevar adelante esta pieza audiovisual? Bueno, en esta pieza audiovisual en particular se conjugaban un montón de técnicas que nosotros veníamos desarrollando y también un montón de áreas. Nosotros trabajábamos son como muchos mappings a la vez. También hay un manejo secuencial de las luces que tiene que ver con el relato y la música, obviamente, inherente a todo lo que va, conllevado a una experiencia que tiene que ser plausible de que mucha gente transite. Durante una proyección de mapping, la música y el sonido son esenciales. Por eso vine a visitar a Juan Pablo Alcaro. Él es el encargado de desarrollar la música de este proyecto. Vamos a ver cómo hizo. Permiso. Bueno, Juan Pablo, contame cómo fue el proceso y el desarrollo del sonido y de la música para este proyecto. Mira, en este proyecto, a diferencia de otros que ya habíamos hecho con los chicos, primero que era un proyecto indoor, en donde no era una proyección al aire libre, con un solo frente de proyección estéreo, sino que era un volumen cerrado, evidentemente, era un ¿Una prisma, caja? una caja, claro, un prisma regular, digamos, técnicamente hablando. En donde hasta tuvimos que plantearnos las proporciones de prisma para que fuese la respuesta de frecuencias dentro de ese prisma fuese pareja, que los tiempos de reverberancia caigan parejos. Era todo un desafío porque, como te imaginarás, dentro de lo que es la acústica, paredes paralelas suele ser lo peor que te podés, el peor escenario, digamos, para
el sonido mismo. Empezamos pensando en las proporciones y de ahí en adelante todo lo que vino después. La cuadrofonía, los 4 frentes de proyección. Hablamos de sonido cuadrafónico cuando el sistema posee 4 canales de salida de audio. Para su óptimo funcionamiento, un sistema cuadrafónico necesita un parlante derecho delantero, un parlante izquierdo delantero, un parlante posterior derecho y un parlante posterior izquierdo. Cuando estos 4 parlantes trabajan al mismo tiempo, producen la sensación de un sonido en 360 grados. Estos 4 canales son independientes, pudiéndose oír cada instrumento musical o voz por un canal seleccionado, y así lograr la mayor naturalidad. Porque desde el año 2008, el sistema previsional vuelve a estar en manos de la nación. Pero ¿qué sucede con los que todavía no tienen trabajo? Inclusión social significa que todos los argentinos son beneficiados por este crecimiento, porque sin pan no se puede trabajar, ni estudiar, ni votar, ni disfrutar, ni vivir en paz. Estoy nuevamente en el Centro de Gestión Audiovisual. Ahora que ya sé cómo se desarrolló esta pieza, quiero hablar un ratito más con su realizador. ¿Cuál es la mayor riqueza del mapping como recurso? El poder hacer un video pero para esa forma específica. En vez de trabajar un formato estándar, 16:9 o 4:3, que son los que todavía coexisten en la televisión de hoy, o bueno, los más abiertos, los más panorámicos para cine, es hacer un video que tiene la forma del objeto sobre el cual vas a proyectar. Entonces hay un encuentro entre el objeto real y la proyección en la cual coexisten. No es que el video arrasa con el soporte, sino que el video dialoga con el soporte. El mapping requiere un enorme trabajo de desarrollo y el esfuerzo de todo un equipo de técnicos y de creativos. Todo eso hace posible el alto impacto de estas proyecciones en los espectadores. Tecnológicamente, ¿cómo lo vivieron? A mí me llamó mucha atención, muy bueno lo que es el tema del traspaso de los temas, la visión que tenés de cada punto. La verdad que es muy bueno. ¿Te gustó a vos? ¿Sí? ¿La pasaste bien? ¿Fue como estar en un cine? Sí, estuvo. Pero con un montón de pantallas. Sí. Sí, ¿no? Sí, me gustó el principio, cómo iba rotando todo, estaba bastante bueno. Eran muchas pantallas y había que ir prestando atención. Es para algo para ir cambiando y no estar mirando siempre lo mismo.